Rafael Cruz Bedillo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y voy a presentar una parte de lo que con algunos colegas estamos trabajando referido a la política social, de cómo se está haciendo esa reconfiguración en el gobierno de la Cuarta Transformación en México y cómo se está modificando incluso la asignación presupuestal en una secretaría que antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Social y ahora es la Secretaría del Bienestar. Siguiente, por favor. No, es que es desde allá. Sí, es que es desde allá. Es como no traje. Ok. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Es explorar y describir los cambios y las continuidades en la política social durante el actual gobierno de la Cuarta Transformación en México, así como la revisión en la asignación presupuestaria del 2018 al 2023. Nuestra hipótesis es que esta transición de una política social focalizada a una política social de cobertura universal está propiciando un cambio en la asignación de los recursos públicos, pero sobre todo en el gasto corriente y el gasto de inversión, así como el gasto, el gasto social. Y esto lo vamos a ir revisando por medio de esta trayectoria del ejercicio del presupuesto público en México. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué es lo que nosotros estamos utilizando? Es una técnica de investigación documental con el propósito de conocer la trayectoria del gasto público destinado al desarrollo social en México del 2018 al 2023. Se han elaborado una serie de tablas en donde se refleja cómo se va incrementando el gasto público en desarrollo social, así como una tendencia en la disminución del gasto corriente y el gasto de inversión en la Secretaría de Desarrollo Social, antes EDESOR, ahora Secretaría del Bienestar. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que ahora nosotros tenemos es de que en los gobiernos hay una obligación, esto incluso que estábamos platicando en el panel internacional, sobre la configuración de las responsabilidades de los estados-nación. Estos estados tienen el derecho de garantizar ciertos derechos sociales básicos, como es la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, mediante acciones de gobierno enfocadas a la elaboración de planes y programas. Por lo tanto, se diseñan y se implementan ciertos programas sociales que nos van a llevar al cumplimiento de esta política nacional en materia de educación, de salud, de vivienda, de previsión social, de seguridad pública, entre otros. Siguiente, por favor. Perdón, sí. Si quieres dirigirte al público, es en la cámara de la... Sí. Ok, siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a determinar aquí como recursos o elementos analíticos? Primero, ¿qué es una política social versus lo que es un programa social? Una política social va a ser toda esta parte de un plan sistematizado, con un calendario, con actividades, con ciertos instrumentos y mecanismos por los cuales el Estado va a llevar a cabo esta política de manera general. En cambio, un programa social se trata de ciertas iniciativas de manera mucho más enfocadas a cuestiones que afectan de manera positiva a ciertos grupos de la población. Por lo tanto, dentro de la política nacional se van a elaborar estos programas sociales vinculados con cada uno de estos temas de la política nacional. Siguiente, por favor. Ok. Durante 35 años, esto es el periodo del neoliberalismo en México, que fue de 1983 hasta el 2018, se estableció una tendencia de una política social basado en una política focalizada. Sin embargo, esto tiene ciertos sesgos en la ejecución de esta política, por lo que el actual gobierno desde el 2018 hasta el 2024 modificó esta configuración de la política social a través de una política ahora de cobertura universal, ya no focalizada, sin intermediarios, por medio de transferencias monetarias. Siguiente, por favor. Ok, aquí en esta tabla podemos observar el incremento de manera gradual en la dimensión del desarrollo social en México según la clasificación funcional del desarrollo social, por lo que vemos en protección social
cada vez se está incrementando más la asignación presupuestaria de cada año, en contraste con algunas otras de las dimensiones, como es educación, salud, vivienda, recreación y cultura, protección ambiental, entre otros. Sin embargo, en términos generales, el presupuesto asignado para el desarrollo social durante cada año del 2018 al 2024 sí ha ido incrementándose. De hecho, por ejemplo, en los años del 2020 al 2023, hubo un incremento también en lo que fue en el enfoque social, perdón, en el enfoque de salud y también en el enfoque de de educación, sobre todo también en la última parte de lo que fue la contingencia sanitaria y ahora en el 2023 con una nueva política social que es conocida en México como la nueva escuela mexicana. Por lo tanto, ahí se ve también un incremento del presupuesto. Eso es lo que está pasando en el presupuesto público en relación a la dimensión social. Pero, ¿qué es lo que está pasando al interior, por ejemplo, de la secretaría, que es la responsable o es la dependencia responsable del gobierno federal de ejecutar estas diferentes políticas y programas sociales? Siguiente, por favor. Ok, como ya lo mencionamos, hay una cierta tendencia del incremento del presupuesto público del 2018 al 2019, hubo un aumento del 15.6% y del 2023 y 2024 hubo incrementos leves que fueron bueno, también fueron significativos del 19.79%. Sin embargo, la asignación más baja se registró en el 2020 y 2021 con un solo incremento del 4.40%. Estas variaciones del presupuesto público nos están demostrando esa trayectoria que tiene la asignación de recursos públicos, o mejor dicho, del erario público, para el ejercicio en el ámbito de desarrollo social. Siguiente, por favor. Ok, en esta primera tabla, si ustedes observan, tenemos en la ejecución del gasto público de la Secretaría, antes Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar, es en los servicios personales, gastos de operación, subsidios, otros corrientes, y el gasto corriente va hacia una tendencia a la baja. Esto significa que dentro de las políticas del actual gobierno se tiene que ahorrar recursos o se tiene que hacer mucho más eficiente el gasto público, pero sobre todo el gasto en servicios personales y gastos de operación. Entonces, esos recursos se están destinando más hacia cubrir, por ejemplo, estas transferencias monetarias que son los programas sociales como la pensión para adultos mayores, jóvenes escribiendo el futuro, jóvenes construyendo el futuro, entre otros. Entonces, esto marca una cierta tendencia en relación al rubro del gasto corriente. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la inversión física, inversión de subsidios o otros tipos de inversión, también la tendencia va hacia la baja. Cada vez se está modificando o ya no hay una determinada incorporación de recurso público en materia de gasto de inversión. Ha disminuido, a diferencia de 6 años anteriores, sí había un incremento sustancial, sobre todo en gastos de inversión o de infraestructura que ocupaba la propia Secretaría, antes Secretaría del Desarrollo, ahora Secretaría del Bienestar. Siguiente, por favor. Ok. Como conclusión tenemos que en la tabla 1 de esta clasificación funcional del desarrollo social, la protección social y la salud han recibido ciertos incrementos significativos, mientras que la protección al medio ambiente, por ejemplo, no ha tenido la misma proporción de incrementos. En la tabla 2 hay una disminución relativa en los gastos corrientes, así como el gasto de inversión. Por lo tanto, tanto el gasto que se destina a los servicios personales como al gasto de operación, ese ahorro se está trasladando a lo que es el gasto social. Y bueno, pues esto está marcando una cierta tendencia en el gobierno federal para cubrir el gasto social en México en estos programas sociales. Por su atención, gracias, y vamos a cederle el uso de la voz al doctor Bernardo
Bernabé Lugoneria para que nos haga su exposición. Y al final de la tercera exposición abriremos con algunas preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Buenos días, ¿me escuchan, me ven? No sé, si esté todo correcto por allá. Sí, se escucha muy bien. Sí, adelante, ¿eh? ¿Si me logran ver o apago mi cámara? Sí, no, sí te ¿Todo logramos bien? ver. Adelante, ¿eh? Bien, primero que nada, pues agradecer a los organizadores por este espacio para la difusión del conocimiento y de lo que estamos haciendo por acá en México. Mi nombre es Bernabé Lugoneria y bueno, junto con el doctor Israel y Yaneli, representamos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, una universidad como a una hora y media de la Ciudad de México. Yo les vengo a hablar de un pequeño problema que tenemos en México, que se llama corrupción. Estoy siendo un poquito sarcástico. Corrupción creo que es un problema muy grave, muy fuerte, multifacético, que está invadiendo no solo al gobierno, sino a la iniciativa privada, y que afecta no solamente a naciones poderosas, sino también en construcción. Este, y bueno, lo que yo voy a presentarles es una propuesta para poder medirla, eh, una propuesta que tiene que ver con una medición a nivel subnacional. Eh, Brevemente, México es un país federal que está compuesto por un gobierno central, tiene 32 entidades, creo que en Argentina se llaman provincias, y cada entidad tiene este, infinidad de municipios, algunos tienen más, algunos tienen menos. Entonces, lo que vengo a presentarles hoy es un índice para poder medir la corrupción, la percepción de la corrupción a nivel estatal, a nivel subnacional. En ese sentido, este índice, que lo he llamado Índice Estatal de Percepción de la Corrupción, está compuesto por 5 dimensiones, por 5 subíndices, si queremos llamarlo así. El primero de ellos mide o se enfoca a integrar la valoración que hace la ciudadanía a las autoridades subnacionales y de representación popular. Es decir, se les pregunta si bueno, se le pregunta al ciudadano o ciudadana si percibe que hay corrupción en estos niveles, en los gobernadores, en los presidentes municipales, en los diputados, en los senadores, en los partidos políticos. ¿Sale? La segunda dimensión integra la percepción de la corrupción que la ciudadanía hace respecto a organizaciones de la sociedad civil, a organismos públicos autónomos, ahí está la Comisión de Derechos Humanos, el INE, mientras que la tercera dimensión que tiene que ver con el Ejecutivo Federal capta si el ciudadano percibe que hay corrupción en este nivel, y no solamente en el Ejecutivo Federal, sino en sus secretarías, en la Guardia Nacional, en el Ejército y en la Marina. En otras palabras, las instituciones que conforman al Ejecutivo Federal. La cuarta es un poco más social, más comunitaria, recoge la percepción de corrupción en relaciones individuales. Es decir, ¿qué tanta corrupción percibe el ciudadano que existe en los vecinos, en los jefes subordinados, en la propia escuela, por ejemplo, en las sociedades de padres de familia, etcétera? Finalmente, la última dimensión capta o recoge qué tanto el ciudadano percibe que este es un problema público, es decir, que necesita atención por parte del Estado, por parte del gobierno, para su atención. Entonces, finalmente, estos 5 subíndices o 5 dimensiones las promediamos y obtenemos el famoso
IEPC, que es el Índice Estatal de Percepción de la Corrupción. La que sigue, por favor. La presentación que hoy les traigo muestra la metodología, muestra un poco de la revisión de la literatura que se hizo al respecto, y lo que nosotros encontramos es que la mayoría de la literatura discute las desventajas o efectos perversos negativos que tiene la corrupción sobre la economía, sobre la democracia y sobre la burocracia. Pero también hemos encontrado que hay posiciones que dicen en contextos particulares, la corrupción puede servir como un lubricante o como un aceite al aparato burocrático para el logro de sus fines. Aunque aclaran que esta percepción a largo plazo sí puede ser perversa. Se han hecho cálculos respecto a los efectos que tiene la corrupción en el crecimiento económico. Por ejemplo, algunas mediciones dicen que del Producto Interno Bruto mexicano, entre el 5 y el 10% tiene que ver con corrupción. Otras instituciones han tratado de medir cuánto gasta el ciudadana común mexicano en corrupción y más o menos son 500 pesos lo que estiman. Son, ¿qué? $20, mi estimado Isra, sí, 20 Más o menos. ok, $20, por decirlo así, al año en cuestiones de corrupción, en cuestiones de sobornos. Y bueno, también se discute mucho que la corrupción le pega al crecimiento económico porque, o a través de la inversión extranjera, es decir, si los inversionistas perciben que un país o una nación es corrupta, es muy seguro que no inviertan en ella. También se dice que la corrupción eleva los costos de transacción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor un trámite me costaba tanto, pero empiezan a haber costos costos que yo no contemplaba en ese procedimiento y finalmente, no sé, un trámite que yo pensaba me iba a costar tanto tiempo, tanto dinero y tanto desgaste, a lo mejor incrementa por la corrupción. También se ha discutido mucho los efectos que tiene la corrupción en la democracia. Y esto se refleja en que, bueno, al haber corrupción, disminuye la legitimidad que se tiene acerca del gobierno, la confianza incluso. Por ejemplo, se ha calificado a los jueces, partidos políticos, a ciertas instituciones y los mejor valorados, obviamente todos salen mal, ¿verdad? Pero los mejor valorados acá en México son, por ejemplo, el INE, la Guardia Nacional, el Ejército, y los peores valorados son los jueces, partidos políticos, representantes políticos y hasta cierto punto diputados y senadores. La que sigue, por favor. Ok, antes de eso, la anterior, por favor. Entonces ya platicamos de la pérdida de confianza, el debilitamiento que provoca la corrupción al sistema político, hay una crisis de legitimidad cuando existe corrupción, y bueno, también afecta, aunque no lo creamos, la corrupción afecta a la calidad de las políticas públicas, sobre todo aquellos programas que tienen que ver con transferencias o con desarrollo de infraestructura. El doctor Israel comentaba esto del gasto corriente, del gasto de inversión, y Inversión. hay estudios que afirman que cuando hay más corrupción, crece más el gasto corriente en comparación del gasto de inversión. También, por ejemplo, cuando se da subsidios en especie o en efectivo, cuando hay corrupción, se distorsiona el asunto. Entonces, el doctor Israel por ahí citó a un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, si Jóvenes mal no construyendo el recuerdo. futuro o jóvenes escribiendo el futuro. Si mal no recuerdo, es un apoyo federal que reciben jóvenes que van egresando. eh,
se les da un subsidio a la empresa, perdón, sí estoy bien, a una Así empresa, es. en el ánimo, no, miento, se le da el subsidio al joven y tiene que ir como que a trabajar a una empresa, la empresa lo que recibe son horas de trabajo, pero no le paga a ese joven. Lo que se intenta es que pues, se genere experiencia en el campo, Experiencia se laboral. genere un tipo de aprendizaje. Esto creo que es Ujú. por un año. Porque incluso se les denomina aprendices. Ok, aprendices. ¿Qué es lo que pasa? Luego se distorsiona por la corrupción este pequeño programa, perdón. Lo que se ha encontrado es que se arregla el alumna con el empresario. Le dice, ¿sabes qué? Mira, te doy la mitad de mi beca y yo no vengo como que a trabajar. O también se han encontrado casos donde el empresario o el dueño de la empresa o quien va a recibir al alumno, le dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto porque seas parte de, ¿no? Entonces, este tipo de distorsiones se encuentran en los programas y pues tienen sello de corrupción y afectan la calidad de los programas y de las políticas públicas, entendiéndolas como un todo, ¿no? Entendiéndolas como programas, leyes, subsidios, burocracia, etcétera. Ahora sí, voy a platicarles un poco de la metodología para construir este índice. Como ya les dije, este índice se integra por 5 componentes. El componente vinculado a la parte de gobierno subnacional, presidente, relaciones individuales, etcétera, etcétera. ¿De dónde provienen los datos para calcular este índice? Son datos individuales que después agregamos. ¿Qué quiero decir? Allá en México existe el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, y por lo regular cada año aplica la encuesta nacional de cultura política. Incluso hay otra que se llama encuesta nacional de impacto gubernamental. En esta encuesta hay una sección destinada a corrupción. Y la encuesta como tal se aplica a jóvenes, perdón, a personas mayores de 18 años que viven en localidades o en municipios con más de 100,000 habitantes, si mal no recuerdo, y se les aplica esta encuesta, ¿no? Y se les pide valoren su percepción respecto a la corrupción en distintos elementos. Lo que hicimos es agrupar esta información a nivel estatal y después aplicamos la técnica de análisis de componentes principales. Previamente utilizamos un Kaiser-Meyer-Olkin, un indicador para determinar si era útil aplicar esta técnica a los datos. Afortunadamente, los resultados afirman que sí es posible. Y después, pues ya un poquito de técnica estadística, metimos todo al software y nos salieron 5 componentes principales que fueron los que les expliqué en un inicio. Después valoramos que cada componente, cada dimensión tuviera consistencia interna, tuviera constructo. Para ello aplicamos el alfa de Cronbach, ahí están los resultados y los elementos que componen a cada factor o a cada dimensión. Por ejemplo, al factor 1 que les decía que tiene que ver con gobiernos subnacionales, capta aquellas preguntas que tienen que ver con la gubernatura de su estado, presidencias municipales, sindicatos, Cámara de Diputados, senadores, etcétera. Y asimismo está el factor 2, el factor 3. El alfa de Cronbach, obviamente, entre más cercano a 1, pues es más la consistencia que tiene ese constructo, es consistencia interna. La que sigue, por favor. Aquí están también, bueno, todo fue elaborado. Bueno, esto se hizo en el ánimo de cuidar la consistencia interna de cada componente o dimensión. La que sigue, por favor. Bueno, en los resultados, como les digo, fueron datos agrupados a nivel estatal, pero obviamente vienen de información individual.
Después se normalizaron para una mejor interpretación en una escala de 0 a 1, y las entidades o los estados de México con menor percepción se ubican principalmente en la zona norte y en el Bajío. Por ejemplo, Guanajuato fue el que mejores resultados tuvo, es decir, salió con menos percepción de la corrupción respecto al factor 1. Respecto al factor 2, fue Sonora el que mejor resultó calificado, el mejor calificado, perdón. Tabasco, aquí sale algo curioso, nuestro presidente es de esa entidad y salió muy bien valorado. Tiene algo de sesgo, ahí aclaro. Tabasco, entonces salió bien en la dimensión de ejecutivo. En la dimensión de relación social y aspectos comunitarios, Jalisco es el mejor valorado, mientras que Querétaro sale con los mejores resultados en la quinta dimensión, ¿vale? Con mejores resultados quiero decir que el índice es bajo, es bajo, ¿no? Ahí encontramos que el promedio de esos, perdón, subelementos fue 0.43. En el otro extremo, es decir, los peores resultados o los más altos niveles de corrupción se encuentran en la zona sur del país, México. Oaxaca sale muy mal en la dimensión 1, Chiapas en la dimensión 2 también es el peor resultado, Guanajuato en la tercera dimensión, Guerrero y Chiapas. Bueno, ahí rompería un poquito la tendencia a Guanajuato, pero el resto de entidades básicamente se encuentra al sureste. La que sigue, por favor. Bueno, aquí se alcanza a ver, ahí están los resultados para la primera dimensión. Como les decía, creo que Oaxaca era el peor valorado, mientras que Guanajuato es el mejor. Esta dimensión tiene que ver con la evaluación que se hace respecto a percepción de corrupción en el gobierno del estado, en el gobierno municipal, en los representantes populares. La que sigue, por favor. Aquí están los resultados para el sector social y autónomo, que tiene que ver con este asunto de qué tanto la ciudadanía percibe que hay corrupción en las organizaciones de la sociedad civil y en los organismos autónomos como el INE, como el Comisión Nacional de Derechos Humanos. Chiapas sale con los más altos niveles de percepción de la corrupción, mientras Sonora es el caso contrario. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí está el Ejecutivo Federal. Habíamos dicho que en su entidad federativa de Andrés Manuel López Obrador, que es Tabasco, pues habían salido los mejores resultados. Y los peores corresponden para Guanajuato. La que sigue, por favor. En cuanto a la dimensión de entorno social y comunitario, ya también lo había comentado, Jalisco es el que sale mejor, es decir, con los más bajos niveles, y Guerrero está en el otro extremo. Y aquí, bueno, les dejo ok, como problema público, Chiapas sale, es una entidad por el sur de México, con los peores o más altos niveles de corrupción, de percepción de la corrupción como problema público, mientras que Querétaro está en el otro extremo. La que sigue, por favor. Finalmente se ordenaron se sacaron los promedios de estas 5 dimensiones y lo ordenamos, y los mejores promedios, más bien el mejor promedio ya de esas 5 dimensiones lo obtiene Nuevo León, es una ciudad al norte de México. Yucatán también sale muy bien valorada, Sonora, Tamaulipas. Y en el peor escenario se encuentran Chiapas, Puebla, incluso Guanajuato y Michoacán. La que sigue, por favor. Bueno, ya para cerrar, yo lo que recomiendo es que se siga trabajando en este asunto y en futuras investigaciones, igual nosotros lo podemos retomar
se trabaja esta hipótesis que la ubicación geográfica de la entidad pues incide en la corrupción. Parece ser que las entidades del norte perciben que hay más percibe que hay menos corrupción en ciertos aspectos en comparación de las del sur, ¿no? Una limitación de la aplicación de este índice es la fuente de datos. Yo creo que toda investigación pues depende de la disponibilidad de información. La nuestra no fue la excepción. Se trabajó con datos individuales de personas mayores a 18 años que viven o habitan en viviendas particulares y pues se excluyeron a zonas rurales. Entonces, este índice no capta las viviendas que están en zonas rurales. Y finalmente, el diseño, aplicación y difusión de los índices es fundamental para el establecimiento de políticas anticorrupción con base en información útil y actualizada. Y pues yo aquí le dejo, estoy a sus órdenes y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Bernabé. Vamos a pasar con la tercera presentación de este panel. Adelante, por favor. ¿Sí se logra ver? Sí, sí, sí se ve. Adelante. Gracias. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por abrir esos espacios para que los estudiantes, como nosotros de posgrado, tengamos un acercamiento con el ámbito académico y también sobre ciertas reflexiones que nos permiten ampliar nuestra perspectiva como estudiantes. Bueno, el día de hoy yo vengo a compartirles un poco sobre el tema de la descentralización gubernamental en México a través del fortalecimiento de la dinámica de los gobiernos subnacionales. Como ya lo había comentado el doctor Bernabé, México se constituye por tres órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y los municipales. Estos últimos, con mayor proximidad con la población y por la tipología que le corresponde, les permite tener una planificación eh, más con mayor capacidad para operar. Sin embargo, este se encuentra limitado por ciertas características que convierten la planificación en un ejercicio de simulación y no gozan de a plena autonomía de gestión. Básicamente lo que pretende este trabajo es analizar la importancia de establecer mecanismos de descentralización para la municipalidad adaptados a su realidad, así como empoderar a los gobiernos subnacionales con herramientas administrativas que les permita identificar y atender de manera eficiente las necesidades del contexto, así como la optimización de los recursos. Bueno, hablar de este proceso de la descentralización se ve como, en la literatura lo aborda como un puente hacia la prosperidad, porque a través de la delegación de las funciones intenta el gobierno federal delegar funciones a los gobiernos inferiores con la intención de lograr armonizar la democracia moderna, así como legitimar la acción pública. Esto, lo que abordan muchos autores, lo señalan como una reforma del Estado que le va a permitir asignar ciertas atribuciones, funciones, responsabilidades y autoridad a los gobiernos con el fin de generar un sistema multinivel para el funcionamiento y permanencia del aparato gubernamental. Esto consiste en tres variables importantes, que es la vertiente política, que es la toma de decisiones. Cada uno va a tener diferentes funciones y con base en ello va a tomar las decisiones que le corresponden para el diseño de este plan. Administrativamente, porque le va a permitir organizarse y establecer los recursos disponibles, así como su distribución. Aquí es importante señalar que la normativa en México establece que en el artículo 115 que la municipalidad es una entidad autónoma que va a gozar de personalidad jurídica, patrimonio propio y también que va a conducirse y organizarse de manera autónoma. Y finalmente también hablamos sobre la cuestión fiscal, que es el nivel de recaudación. Aquí uno de los problemas principales que se encuentran dentro de esta centralización
es que la municipalidad, al menos en México, no tiene la capacidad suficiente para recaudar. Su nivel de ingreso principalmente proviene de los fondos de aportaciones y el financiamiento de la federación. Ahora bien, hablar sobre el proceso de la descentralización, al menos para Sánchez lo considera como un proceso que está distribuido en 3 etapas. El primero hace referencia a la adopción del concepto. Esto quiere decir que se empieza a diseñar dentro de el marco normativo y el andamiaje institucional el reconocimiento de este concepto, así como su implementación en la agenda regional. Lo que buscaba inicialmente era establecer una profesionalización en el ámbito regional con el propósito de establecer una prueba piloto para que se innovara al gobierno subnacional con el fin de establecer un nuevo orden para que se reorganizara lo local. Sin embargo, uno de los desafíos que se encuentran intrínsecos en este proceso es que durante el gobierno de Felipe Calderón, durante 2006, se le consideró a la municipalidad como uno de los principales precursores de la crisis de seguridad en ese momento. Recordemos que para este presidente se realizó la guerra contra el narco, lo cual generó una serie de dificultades en temas de seguridad, lo cual llevó a replantearse si la cuestión de la coordinación y la generación de este nuevo actor para tomar decisiones estaba generando una crisis de desnacionalización, lo cual generó que hubiera gobiernos divididos y a su vez incrementara el tema de la inseguridad. En un segundo momento se habla sobre la trayectoria de socialización que abarca la coordinación entre los municipios para operar este concepto. eh, Hablaba sobre ya generar un soporte organizacional, así como la retroalimentación a partir de las particularidades del contexto, así como la disponibilidad de recursos. Lo que buscaba era seguir una lógica incrementalista en lugar de la lógica vertical que caracteriza el gobierno de México. Sin embargo, al volver a la descentralización otra vez, eh, se generó un sistema de contrapesos que era nulo porque solo se quedó como un ejercicio de simulación, lo cual desagregaba realmente valor a la municipalidad porque la toma de decisiones era centralista. El gobierno federal decidía y únicamente socializaba el documento a través de los diferentes órdenes de gobiernos y los cuales se convertían en medios operadores, pero no participaban en la toma de decisiones. Otro aspecto es que en la cuestión social, pues la atención a las necesidades no obedecía con base en las necesidades de ese sector y esto dificultaba el sistema de operación porque la disponibilidad de los recursos no es la misma en comparación con la de nivel federal. Administrativamente, pues existe que la designación de las funciones, acorde a la disponibilidad de los medios, era uno de los principales desafíos. Eh, en un tercer momento hablábamos de la integración de los elementos, hablar sobre esta reciprocidad entre lo que se diseña y lo que se implementa. En este proceso de ensamblaje, cabe mencionar que autores como Pardo y Cejudo han señalado que la implementación es una de las fases a las que más se les ha atribuido el fracaso de las políticas públicas. Sin embargo, no hay un estudio que revele todo el trasfondo de las externalidades endógenas y exógenas que permitan conocer los factores que generan un efecto negativo en la aplicación de las políticas. Lo que busca es que la descentralización hace un llamado para racionalizar a las administraciones a través del establecimiento de un diseño sólido y también como un proceso de soporte que sea amigable con los elementos disponibles para disminuir en la medida de lo posible las adversidades que pueden emerger durante el proceso de implementación. Básicamente lo que intentan es redefinir por qué queda pendiente de la redistribución del poder y por qué es necesaria la profesionalización de los recursos humanos, así como el empleo de la tecnología para hacer un entorno más eficiente y racional.
Una de las principales limitaciones que se encuentran dentro del desarrollo en México en la actualidad es que retomamos un poco la parte que ya les comentaba, hay diagnósticos asimétricos. La mayoría de los municipios tienden a establecer un ejercicio de simulación o copian e imitan lo que la federación realiza. De hecho, lo único que emplean es un acrónimo para, por ejemplo, establecer un objetivo. Eh, Gobierno estatal incluyente y equitativo. Y lo único que cambian es que en lugar de que le diga gobierno, va a decir municipio. Solo utilizan un acrónimo y en realidad es lo mismo, no hay un diagnóstico efectivo con base en la realidad y la contextualidad del municipio. Existen escenarios de incertidumbre tanto a nivel político, económico y social que generan un desgaste porque no se conoce con efectividad los elementos específicos que constituyen a un municipio. Además de que no se contempla la dimensión técnico y política de la planeación. Esto hace que las redes de poder continúen persistiendo dentro del proceso, pese a la existencia de generar un sistema multinivel donde impere más el funcionamiento técnico. Además, hay un empleo de mecanismos tradicionales que están ligados a la baja innovación. Seguir esta estructura tradicional en donde no se incorporen los medios electrónicos como un mecanismo que te puede aportar una visión más eficiente y eficaz, así como el almacenamiento de la información de manera efectiva. Evidentemente también existe una participación simbólica porque no hay mecanismos efectivos que garanticen que la población pueda participar en el proceso de construcción del plan, así como la proyección ambiciosa y poco realista. Muchas veces el diagnóstico o la planificación se realiza como una proyección futurista en la cual eh, se prevén en muchas cosas a futuro, sin embargo, estas no son medibles y son muy ambiciosas y al final del periodo no son posibles de alcanzar o medibles debido a que fueron muy ambiciosas y no se contemplaron los recursos disponibles para ejecutarlo. Evidentemente, eso también nos lleva a la falta de indicadores de la gestión, así como la medición continua que les permita retroalimentar y mejorar y corregir aquellas acciones que no fueron previstas. Uno de los principales desafíos que tiene la descentralización es que, como se les comentaba, las finanzas públicas, específicamente para la municipalidad, habla sobre una carencia que les ha limitado para la adquisición de equipo técnico, así como la generación de estructuras que les permita conducir su planeación. Lo que nosotros buscamos es establecer cuáles son los desafíos, las oportunidades y el propósito de por qué generar unas finanzas públicas sanas a través de cierta autonomía y también generar nuevos mecanismos para poder incrementar el nivel de recaudación de la municipalidad. El primero, pues, hace referencia a que existe una resistencia al incremento de las tarifas de los servicios. Sí, puedo contar. Sí, siga, por favor. Esto lo que va a permitir es brindar mayor autonomía fiscal y estabilidad a los municipios. El propósito es buscar un presupuesto más coherente y responsable para que a partir de la proyección de los ingresos que vaya generando, se prioricen los asuntos de competencia del gobierno. Otro tema sería las implicaciones de los costos y la inexclusividad en la toma de decisiones. Hay un sistema de gestión débil. Lo que se busca es generar un sistema de inversión y generar infraestructura que sea viable para incrementar el desarrollo económico. Uno de los principales temas es que se busca reducir las redes de poder, porque a través del debilitamiento de estas se pueden disminuir las prácticas de corrupción de las cuales hablaba el doctor Bernabé y principalmente busca generar la comunicación entre los actores, además de coordinar las relaciones interinstitucionales y gestar el proceso de retroalimentación para la evaluación continua. Como les he señalado hasta el momento, una de las principales también
preocupaciones para generar esta autonomía de los gobiernos es enfocar las redes de decisión. La voluntad política es como pues, esta capacidad para aflojar o endurecer la toma de decisiones, al tiempo que, por ejemplo, para Charry lo menciona como que la planificación es una decisión política que influye en el desarrollo del país. Esto lo señala como un proceso inherente a la toma de decisiones. Nunca se ha mencionado específicamente que existe este círculo de poder. Sin embargo, el reconocerlo nos permitiría generar una dimensión en la cual se trata de adaptar a esta condición y no desagregarla, al contrario, tratar de disminuirla a partir de este reconocimiento. Greenfield señala sobre un círculo vicioso que habla sobre la voluntad política. El primero es de cómo ingresan las iniciativas. Las iniciativas de intervención particularmente siempre son promovidas o reconocidas como problema por un grupo selecto que lo determina como, como una decisión, como un problema público. Sin embargo, no hay un grado de rigor analítico para determinar y diagnosticar la efectividad y la práctica de este problema, así como un modelo adecuado que te permita conocer cuáles son las posibles vías o alternativas de solución para atenderlo. No hay una movilización de apoyo porque como es un grupo selecto, en este caso la élite política, quienes conciben toda la idea, únicamente los operadores, o en este caso los implementadores, ingresan solamente a interpretar esta decisión y operarla a partir de los recursos disponibles. Otro Cinco tema es minutos más, perdón, ya, sí, gracias. maestra Yaneli. La aplicación de funciones, pues hablamos de la parte de la identificación de las áreas de oportunidad, así como los medios correctivos, y la continuidad de esfuerzos básicamente habla del sistema de retroalimentación y evaluación para hacer las correcciones pertinentes. Ahora bien, como se ha mencionado, pues existe una axiomática institucional que es básicamente que se debe de contemplar cómo funciona, cómo se comporta la ciudadanía, a partir de qué reglas, normas y prácticas formales e informales funciona la administración. En ese sentido, para hablar específicamente sobre la planificación, existe un isomorfismo coercitivo y mimético porque va alineado a lo que ya les comentaba. El mimético hace referencia a imitar o copiar las estrategias y estructuras que principalmente la administración central realiza, lo cual no obedece a las condiciones del gobierno regional. Por una parte, el isomorfismo positivo hace referencia a que principalmente para México, en el artículo 26 constitucional, establece que la planificación va a ser promovida por el gobierno federal, el cual se va a apoyar de diferentes áreas como el INEGI, organismos que principalmente le van a ayudar a construir este documento. Sin embargo, se debe de socializar así en todos los órdenes de gobierno. Es así que no les permite generar un vínculo particular para que cada uno de ellos pueda gestar su planificación. Otro tema igual importante es el tema organizacional, quien básicamente opera todo este aparato son los organizadores, los operadores, básicamente, los niveles jerárquicos, y ellos ingresan meramente como operadores, no son parte de la toma de decisiones, y aquí es importante señalar que en este caso ya vamos a este redimensionamiento porque a través de ellos pueden coadyuvar en la generación de acciones específicas a partir del comportamiento y de las rutinas y procedimientos que ellos conocen, así como la visibilidad de los procesos. Bueno, finalmente hablamos sobre la parte de la reforma tecnológica como un medio eficaz que te va a permitir establecer información de manera estratégica, adecuada, agrupada y clasificada, pero al tiempo también nos va a permitir establecer un diseño con parámetros que van a optimizar la toma de decisiones y hacer más
eficiente la operatividad. Lo que busca es crear proyectos, así como añadir actividades y tareas, ver su avance, conocer y asignar los recursos, así como compartir los archivos, integrar otras herramientas, establecer un sistema medible, así como calendarizar las tareas para cumplirlos de acuerdo con el cronograma de actividades. Lo que busca es hacer más eficiente el proceso de planificación a partir de nuevos mecanismos que van a permitir un mejor funcionamiento del aparato gubernamental. Si bien esta propuesta de incorporar el tema tecnológico es una propuesta viable, también existe un sistema que puede generar igual, desvincular esta propuesta. Sin embargo, sí es un referente que nos puede servir en la actualidad para la recolección de información, su análisis, así como en la mejora de las capacidades de respuestas de la administración municipal y principalmente pues promover la transparencia y la participación ciudadana, porque este sistema permite un gobierno abierto, establecer una mejor rendición de cuentas y una transparencia que finalmente va a tratar de disminuir estas redes de decisión y marcar la pauta para el desarrollo regional. Es cuanto. Muchas gracias, maestra Yaneli, por su participación. Y bueno, pregunto si tanto aquí con el público como con los colegas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo, por medio de Zoom, si tienen alguna pregunta que hacer en relación a estas tres presentaciones. Bueno, sí. Yo tengo para decir qué difícil es poder medir la corrupción, pero más difícil es ver después de esa medición qué se puede hacer con eso. Ok. ¿Alguien más? Bueno, yo haría dos intervenciones. Una es en relación, por ejemplo, llama también la atención lo que nos comentaba el doctor Bernabé Lugoneria, en relación, por ejemplo, al estado de Guanajuato, que paradójicamente es una de las entidades federativas con más violencia, inseguridad, pero que está saliendo bien en una de las dimensiones de este indicador, ¿no? Y también si sería complementario desarrollar un instrumento que nos permita recabar información, pero sobre todo en zonas rurales. Y esto lo menciono mucho por el caso tanto de Chiapas como el de Oaxaca. Y finalmente para la maestra Yanile Cháez, sabemos que ahora con el actual gobierno de la Cuarta Transformación, esta tendencia de la descentralización se está frenando, ¿no? De hecho, se está regresando nuevamente una fuerte centralización que se tuvo en décadas anteriores. ¿Esto ayudaría o no a el mejoramiento de los procesos de planeación y a la voluntad política? ¿Sería cuánto? Adelante, por favor. Doctor Bernabé. Okay. Muchas gracias, aquí seguimos. Ok, adelante. Bien, sí, en efecto, qué difícil es medir, qué difícil, es muy complicado, siempre hay áreas de oportunidad en cualquier métrica, y en ese sentido entiendo la pregunta en dos aristas. La primera, ¿qué se puede hacer con este indicador? Retomo un poquito esta visión de políticas públicas de Eugene Bardach, donde nos decía que una parte sustancial del análisis de políticas públicas era poder dimensionar, poder medir el problema público. En ese sentido, yo creo que estos indicadores o estos índices más bien pueden ayudar a monitorear el avance, el retroceso o el acrecentamiento de este problema llamado corrupción, como un indicio. Es algo así como un médico cuando te revisa, mide temperatura, peso, algunos Estudios de indicios laboratorio, ahí. ¿no? Después da un medicamento, ese medicamento tal vez sea la política pública y en función de eso tal vez después ver si ha disminuido o aumentado ese problema o esa enfermedad, patología, como quieramos verla. Entonces,
como primer instancia, pues nos puede servir como monitoreo, como forma de controlar y evaluar alguna intervención que vaya enfocada a mitigar ese problema público. Por otro lado, entiendo la pregunta desde la perspectiva de cómo combatir la corrupción. Híjole, es una pregunta compleja. Yo creo que no ha habido una respuesta sencilla y yo creo que la corrupción es como la hierba mala, ¿no? Parece ser que nunca muere, la erradicas y no sé, sale, Sí. pero ¿todo bien? Pero Sí, bueno, sí, sí, lo que nos adelante. dice la literatura es que a mayor transparencia, a mayor participación ciudadana, es muy probable que reduzca este problema. Por ahí también algunos autores opinan que entre los procesos, entre mayor aplicación del dinero electrónico, de procesos electrónicos, de trámites electrónicos, la corrupción tiende a disminuir porque le da menos oportunidad a los actores de tratar de desvirtuar algún procedimiento, ¿vale? Y definitivamente, pues sí, es uno de los grandes males que tienen nuestros gobiernos. El actual lo trató de combatir, el actual, bueno, estoy refiriéndome a Andrés Manuel López Obrador. Incluso gran parte de su campaña fue enfocada a disminuir ese problema, pero bueno, yo creo que dejamos para otra discusión los Ok, efectos que hubo, ¿no? gracias, doctor Y Bernabé. respecto a lo de zonas rurales, pues bueno, sería ideal incluir mayor información eh, al respecto. Sin embargo, considero que los resultados pueden ser muy parecidos a los encontrados, ¿no? Pero bueno, estamos siempre como investigadores sujetos a la disponibilidad de información, porque déjame decirte que aplicar encuestas es carísimo. Entonces, gracias a Dios tenemos al INE, perdón, al INEGI que se encarga de recoger toda esta información y estamos sujetos básicamente Ok. a la disponibilidad de este órgano. Obviamente, si hay un proyecto que financie algún tipo de ejercicios muy parecidos para recoger esa información, yo creo que pues, podría ser Ok. una salida. Muchas gracias, doctor Bernabé. Y finalmente cerramos con la maestra Yanile. Un comentario general, por favor, porque ya estamos cerrando el panel. Gracias. Bueno, sí, evidentemente retomo un poco el comentario del doctor Bernabé. Si bien no puede ser la única vía para disminuir el tema de la corrupción, la, el instrumento de la reforma tecnológica sí permite ampliar la vista y esto va a disminuir las redes de decisión que evidentemente se encuentran en las administraciones. Estamos marcando la pauta para tener la información de manera continua y también reducir estas redes discrecionales para mermar los recursos. Lo que intenta es, pues sí, establecer no solo en la normativa el tema de la descentralización, sino de manera operativa y transitar a un gobierno más incluyente y que sea alcanzable y medible. Ok, pues les agradecemos al doctor Bernabé, a la maestra Yanile por su disertación, también por darnos la oportunidad de exponer estos avances de investigación. Y bueno, pues les agradecemos su asistencia y vamos a ceder el uso de la voz al siguiente panel y pues muchas gracias por su presencia y participación. Que tengan todos una muy buena tarde. Saludos desde México. Gracias a todos. Saludos. Saludos.